Christy Aswaden, periodista científica, un día cogió su cámara y fue a un congreso a preguntar a los ponentes: ¿qué es el p-valor? To me, the most telling answer in that video was Steve Goodman, who said, I've been studying this p-values my entire career, and even I can't tell you." Ahora le preguntamos nosotros a Christy, como venganza por parte de los científicos. Oh, you want to ask me what a p-value is? P-values are, oh gosh, I would like to just pass on this. I'm smart enough to know that I cannot I cannot define a p-value in a simple sentence that will be satisfying or easy to understand. Bien resuelto. Lo cierto es que es difícil de explicar de manera sencilla sin tener que recurrir a su definición. ¿Qué es el p-valor? Inténtalo tú. The reason that I wanted to do this video, I got the idea to do it because I realized that this is a universally difficult thing, that it's not just lay people or journalists who have trouble explaining what the p-value is, but that even scientists and statisticians and people who think about this stuff all the time really struggle to define it in one sentence or to make it simple. Se lo vamos a preguntar a Alfonso Novales. Lo que el p-valor dice, de acuerdo con la teoría estadística, es cuál sería la probabilidad de encontrar una muestra de características como la que yo tengo que arrojara una evidencia más contraria a la hipótesis que estoy contrastando que la muestra que yo tengo. Y finalmente se lo preguntamos a Ronald Wasserstein, que es el director técnico de la Asociación Americana de Estadística. P-value is the simplest way that I would say it is it's a way to measure how compatible, or more specifically, how incompatible our data are with some statistical model that has been specified. Este vídeo justo va de tratar de tener una idea de lo que no es el p-valor. Y en cambio he oído decir cosas como que el p-valor me dice cuál es la probabilidad de que la hipótesis nula sea correcta. Falso. Pero he oído muchas otras cosas, que no tienen como la probabilidad de que la hipótesis alternativa sea falsa. Bueno, es un desastre. En cualquier curso introductorio de estadística hemos aprendido lo básico de los contrastes de hipótesis. Por ejemplo, tenemos dos poblaciones, Madrid y Castilla y León. Queremos averiguar si la diferencia en la nota media de matemáticas de los niños de 10 años es distinta o no en ambas autonomías. Para ello, tomamos una muestra aleatoria, digamos que de 100 elementos en cada población, y obtenemos estos datos muestrales. Es habitual preguntarse si esa diferencia de medias, en nuestro caso 0,4 puntos, resulta ser 0 en la población, frente a la alternativa de que hay una diferencia positiva y decimos significativa. Establecemos entonces la hipótesis nula y la alternativa. De acuerdo con la definición de p-valor del libro, sería la probabilidad de encontrar una muestra de características como la que yo tengo que arrojara una evidencia más contraria a la hipótesis que estoy contrastando que la muestra que yo tengo. En este caso, la hipótesis nula es que la diferencia de medias es 0 en la población. Ahora tenemos que buscar la probabilidad que define el p-valor, que resulta ser del 1,6%. Se dice que como es menor que el nivel de significación habitual del 5%, rechazamos la nula y concluimos entonces que la diferencia de medias poblacionales es en realidad distinta de 0. Ahora bien, ¿te parece una diferencia en promedio de 0,4 puntos suficientemente grande? Si te das cuenta, el p-valor depende de varios factores. Por un lado, en el numerador, la diferencia del valor muestral frente al de la hipótesis. En el denominador, las varianzas muestrales y el tamaño muestral, que nos dan una idea de la precisión con la que estamos operando. Fíjate, si las varianzas muestrales hubieran sido mayores, el p-valor habría sido también mayor y no habríamos rechazado la nula. Lo mismo podría haber ocurrido si la muestra hubiese sido más pequeña. ¿Empiezas a intuir cómo se puede manipular un p-valor? ¿No ves quizás ciertos agujeros en el trabajo, digamos, ortodoxo que hacemos con el p-valor?
ortodoxia, entre comillas, imperante, es únicamente ortodoxia porque impera, no porque sea deseable, es, a mi juicio, lamentablemente, el análisis paramétrico, que a su vez utiliza de manera excesiva y superexhaustiva y muchas veces incorrecta la contrastación de hipótesis paramétricas. No hay artículo o trabajo basado en datos que no use un discurso centrado en qué hipótesis nulas se rechazan a un 5%, qué variables son significativas o relevantes en base únicamente al p-valor. Sin embargo, desde hace un tiempo, muchos científicos de prestigio están llamando la atención sobre esta manera de trabajar. El primero de ellos, en realidad, fue el inventor del p-valor. Fisher, en torno a 1925, lo pensó como una manera informal de evaluar la discrepancia de los datos con un modelo o hipótesis nula asumida por el científico. Este otro libro tiene un título bastante provocativo, El culto a la significatividad estadística, y dice cosas como: the use of statistical significance, sort of throwing all of statistics out with it, sort of making the argument that statistics is somehow the cause of these problems and not the misuse of statistics being the cause of the problem. Fijémonos, por ejemplo, en este otro artículo publicado en Nature. Más de 800 investigadores, entre ellos Valentin Arnheim, se levantan contra el p-valor. Les parece que usarlo en la toma de decisiones empobrece el trabajo científico. People very often just say, here's one effect, so that might be an average, and the other is here, and they are the same because it's statistically non-significant. And this is just, I mean, they are not usually the same. And this is a big problem if, for example, the people who publish that claim that the drug, for example, has no side effects because the side effects are statistically non-significant. Los contrastes de hipótesis se hacen a determinados niveles de significación o de confianza, del 1, del 5, del 10%, que alguien, hay una tradición en estadística, pero a mí nunca me ha resultado convincente y no soy el único en esto, nunca le ha parecido suficientemente justificada. People really want them to tell us whether the result is correct or not, right? That's what people are looking at. Well, the p-value is under this value, so we can trust it, or we can't trust it. And the p-value simply can't do that. De hecho, podríamos preguntarnos ¿qué quiere decir en realidad que algo sea estadísticamente significativo? Significant has different meanings. And for statistically significant, it means that the p-value should be lower than a certain threshold. But you also have practically significant, and that means that the effect is large enough that you can accomplish things that you would really like in practice, and that it has some meaning. Yo sí creo que hay lo que se llama un p-hacking, un secuestro del p-valor. No solamente incentivado, no solamente por los investigadores, sino incentivado por los editores. No te publican un artículo si el parámetro no es significativo. Yo creo que ahí perdemos un poco el norte. Hay muchas veces que es más importante que algo no sea significativo. Si tú estás estudiando el efecto del salario mínimo sobre la inflación, por decir un ejemplo, y te sale que no influye, eso es más importante, ¿no?, que buscar un p-valor. Pensemos en un tratamiento médico del que hay que analizar con datos su efectividad. So this is not about statistics. This is about information that people in the field have to give us. Si el tratamiento es muy caro, seguro que no solo te interesará que el impacto sea estadísticamente significativo, sino que te interesará saber que tiene un verdadero impacto en la población. Otherwise, we will not implement the treatment anyway when this effect is not large because it's too expensive. ¿No deberá entonces tener en cuenta el coste del tratamiento versus su beneficio? So this has to involve arguments out of practice. There is where practitioners and statistics come together. Es momento de que os contemos que la ASA, la Asociación Americana de Estadística, decidió en 2016 abrir este melón y publicar una guía muy celebrada sobre qué es y qué no es un p-valor. Matter of the culture of science improperly using p-values. And this is why, the American Statistical Association actually came out with this
statement. There is really a movement of many, many different people, and that's really not just us. That's also the American Statistical Association published this famous p-value statement in 2016, and so we say 3 times in the commentary that we are not arguing against using the p-value, but only about this dichotomous interpretation. Como una buena trilogía, en este primer episodio hemos mostrado el conflicto de la historia, científicos que se manifiestan contra el uso que se está haciendo del p-value. No te pierdas la siguiente entrega, puesto que nos vamos directos a la Asociación Americana de Estadística.